La autoridad del creyente, de Kenneth Hagin. Años atrás, en la década de 1940, me pregunté, ¿tenemos autoridad que aún no conocemos? ¿Que no hemos descubierto? ¿Que no estamos usando? Algunas veces había tenido pequeñas vislumbres de la autoridad espiritual. Como otros, me había tropezado con ella y la había ejercido sin saber lo que hacía. Me preguntaba, ¿el Espíritu Santo quiere mostrarme algo? Así que empecé a estudiar acerca del tema y comencé a tener más y más luz. El artículo de El Evangelio Pentecostal me motivó a estudiar la palabra poder y autoridad. Luego me llegó un maravilloso folleto titulado La autoridad del creyente, escrito por John Macmillan, un misionero en China que editó posteriormente el Seminario de la Alianza. Como resultado de mis estudios, he llegado a la conclusión de que como iglesia tenemos autoridad en la tierra que no hemos notado, autoridad que no estamos usando. Algunos de nosotros apenas hemos llegado al borde de esa autoridad, pero antes que Jesús regrese, habrá una gran cantidad de creyentes que se levantarán con su autoridad, sabrán lo que les pertenece y harán la obra que Dios quiere que hagan. Capítulo 1. Las oraciones de Pablo. La autoridad del creyente es develada más plenamente en el libro de Efesios que en cualquier otra epístola escrita a las iglesias. Debido a que este libro está basado en Efesios, le animo a que lea los 3 primeros capítulos una y otra vez durante varios días. Se dará cuenta que hay oraciones inspiradas por el Espíritu Santo al final del primer y tercer capítulos. Sin embargo, Pablo no solo hizo esas oraciones por la iglesia de Éfeso. Esas oraciones también se dirigen a nosotros tal como lo fueron para los creyentes de Éfeso, ya que fueron dadas por el Espíritu Santo. Efesios 1, del 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 3, del 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El punto decisivo en mi vida ocurrió cuando hice esas oraciones por mí más de 1000 veces. Empecé leyéndolas en voz alta, empezando con el primer capítulo. Personalicé estas oraciones diciendo yo en los lugares donde Pablo dijo vosotros.
Por ejemplo, al leer Efesios 3, del 15 al 17 decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en mi hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Pasé mucho tiempo de rodillas haciendo estas oraciones en el altar de la última iglesia que pastoreé en el este de Texas. Mantenía mi Biblia abierta ante mí en estas oraciones y las oraba por mí varias veces al día. A veces le decía a mi esposa que iba a la iglesia a orar y que no quería que nadie me molestase en esos momentos, sino que fuera una emergencia. A veces permanecía orando por 2 o 3 días. Durante el invierno de 1947 al 48, pasé unos 6 meses orando así. Entonces empezó a suceder la primera cosa por la cual estaba orando. Había estado orando por el espíritu de sabiduría y revelación. Efesios 1:17. Y el espíritu de revelación empezó a funcionar. Empecé a ver cosas en la Biblia que nunca había visto. Simplemente empezó a descubrirse ante mí. Tuve un mayor crecimiento espiritual y conocimiento de la palabra en esos 6 meses del que había tenido en 14 años como ministro y más de 16 como cristiano. Este fue uno de los mayores descubrimientos espirituales que he hecho. Le dije a mi esposa: ¿qué cosa he estado predicando? He sido muy ignorante de la Biblia. Es un milagro que los diáconos no hayan venido a decirme que me salga de la lluvia. Debemos tener este espíritu de sabiduría y revelación de Cristo y su palabra si es que queremos crecer. No va a ser impartido a nuestro intelecto. El Espíritu Santo debe develárnoslo. A menudo las personas quieren saber cómo orar por hermanos cristianos. Si usted empieza a hacer estas oraciones de Efesios por otros, verá resultados en sus vidas. Le sugiero que también haga estas oraciones por usted. Años atrás hice estas oraciones 2 veces al día, mañana y noche, por un miembro de la familia. Él necesitaba sanidad desesperadamente, pero aún no podía entender lo que la Biblia enseña acerca de sanidad divina. Cuando oraba, ponía el nombre de esta persona en las oraciones, tal como antes lo había hecho con el mío. Después de 10 días, me escribió diciendo: he empezado a ver cosas que nunca antes había visto. Al momento que te pones bíblico, las cosas suceden. Es sorprendente qué rápido han cambiado mis parientes una vez que he orado por ellos conforme a las Escrituras. Paréntesis, he orado durante años por algunos de ellos sin resultados. Cierro paréntesis. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias a Dios tenemos autoridad sobre esos espíritus malignos a través de Jesucristo. Necesitamos entender lo que Pablo dijo aquí a la luz de lo que escribió en los capítulos anteriores. Necesitamos darnos cuenta de que tenemos autoridad en Cristo. En nuestro combate con el diablo siempre deberíamos ser conscientes de que tenemos autoridad sobre él, porque él es un enemigo vencido. El Señor Jesucristo lo venció por nosotros. Sin embargo, la autoridad del creyente es un aspecto del caminar cristiano del que pocos creyentes saben. Algunos piensan que la autoridad sobre el diablo pertenece solo a algunas personas elegidas a la que Dios les ha dado un poder especial. No es así. Pertenece a todos los hijos de Dios. Recibimos la autoridad cuando nacimos de nuevo.
Al ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, heredamos el nombre del Señor Jesucristo y podemos usarlo contra el enemigo en oración. Pero el diablo no quiere que los cristianos aprendan la autoridad del creyente. Él quiere continuar derrotándonos cada vez que quiera. Por esto es que hará todo lo que pueda para impedir que los cristianos aprendan la verdad acerca de la autoridad. Él sabe que si aprendemos esta verdad, su día de mayor prosperidad habrá pasado. Nosotros lo dominaremos disfrutando de la autoridad que legítimamente es nuestra. Efesios 1:3 dice que nos bendijo a toda la iglesia con, en la versión American Standard dice, todas las bendiciones espirituales, en lugar de toda bendición espiritual. Esto significa toda bendición que existe. En Cristo nos pertenecen todas las bendiciones espirituales. La autoridad nos pertenece, aunque no nos demos cuenta. Pero el solo saber no es suficiente. El conocimiento puesto en acción es lo que trae resultados. Es una tragedia que los cristianos pasen por la vida sin que nunca sepan lo que les pertenece. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar esto? La salvación le pertenece al pecador. Jesús ya compró la salvación al peor pecador tal como lo hizo por nosotros. Esa es la razón por la cual nos mandó a ir a predicar las buenas nuevas, ir a decirle a los pecadores que se reconcilien con Dios. Pero nunca les hemos predicado eso realmente. Les hemos dicho que Dios está tomando en cuenta todas sus malas acciones. A pesar que la Biblia dice, Dios no tiene nada en contra del pecador. Dios dice que ya canceló la deuda. Esta es la razón por la cual es tan terrible. El pobre pecador, sin saber esto, tiene que ir al infierno aunque todas las deudas han sido canceladas. Segunda de Corintios 5:19. No hay un problema de pecados. Jesús lo estableció. Hay un problema de pecadores. Lleve al pecador a Jesús y el problema será curado. Sí, eso es un poco diferente a lo que la gente ha estado enseñando, pero eso es lo que dice la Biblia. El pecador no sabe lo que le pertenece, así que no le hace ningún bien. Del mismo modo, si los cristianos no saben lo que les pertenece, no les hará ningún bien. Ese es el motivo por el cual Dios nos dio su palabra, para decirnos lo que es nuestro. En el mundo natural, las cosas pueden ser nuestras, pero también, si no lo sabemos, no nos hará ningún bien. He contado acerca de la vez que escondí un billete de $20 en mi billetera y me olvidé. Tiempo después me quedé sin gasolina un día y encontré el billete de $20. No podía decir que no lo tenía, porque había estado allí todo el tiempo. Lo había estado llevando por meses en mi bolsillo, pero debido a que no sabía que lo tenía, no podía gastarlo, aunque era tan mío cuando no sabía que lo tenía que cuando lo supe. Años atrás, leí que un hombre fue encontrado muerto en un pequeño y ruinoso cuarto que alquilaba por $3 semanales. Continuamente lo vieron durante 20 años en las calles de Chicago, siempre vestido andrajosamente y comiendo de los tachos de la basura. Como no lo habían visto por 2 o 3 días, sus preocupados vecinos fueron a verlo y lo encontraron muerto en su cama. Una autopsia reveló que había muerto de desnutrición, a pesar de que encontraron un cinturón de dinero en su cintura con más de $23,000. Ese hombre había vivido en extrema pobreza vendiendo periódicos para vivir a pesar de que tenía dinero.
Podía haber vivido en el mejor hotel de la ciudad en vez de ese cuartito. Pudo haber comido la mejor comida en vez de basura, pero no usó lo que le pertenecía. Necesitamos saber lo que nos pertenece. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Personas están muriendo realmente cuando no deberían. Capítulo 2. ¿Qué es autoridad? Los traductores de la versión Reina Valera han traducido consecuentemente muchas palabras, pero no las palabras griegas para poder y autoridad. Por ejemplo, en la versión Reina Valera, Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aunque usamos las palabras potestad y fuerza en este verso, en el original griego se encuentran dos palabras diferentes. Jesús realmente dijo, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Al hablar de serpientes y escorpiones, Jesús está hablando del poder del diablo, demonios, espíritus malignos y todas sus huestes. Necesitamos darnos cuenta que tenemos autoridad sobre ellos. La Iglesia del Señor Jesucristo hoy día tiene menos autoridad que la que tuvo en el primer siglo. Sería ridículo pensar así, ¿no es cierto? El valor de nuestra autoridad descansa sobre el poder que hay detrás de esa autoridad. Dios mismo está detrás de nuestra autoridad. El diablo y sus fuerzas están obligados a reconocer nuestra autoridad. El creyente que entiende a fondo el poder de Dios que lo respalda puede ejercer su autoridad y enfrentar al enemigo sin temor. ¿Qué es autoridad? Autoridad es poder delegado. Los policías que dirigen el tráfico en la hora punta solo levantan sus manos y los carros se detienen. Esos hombres no tienen el poder físico de detener esos vehículos si los conductores deciden no hacerlo. Pero no usan sus propias fuerzas para detener el tráfico. Son fuertes en la autoridad que les ha sido investida por el gobierno al que sirven. Las personas reconocen esa autoridad y detienen sus carros. Bendito Dios, hay autoridad que ha sido concedida a nosotros por el Señor Jesucristo. Pablo le dijo a los creyentes que sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Esto significa que usted puede pararse enfrente al diablo, levantar su mano y decirle que no se acerque. Use esa autoridad. Una vez en Inglaterra, Smith Wigglesworth estaba en una esquina esperando el autobús. Una mujer salió de una casa de pisos y un perrito corría detrás de ella. Ella le dijo, querido, vas a tener que regresar. El perro no le hizo caso, solo movía su cola y se pegaba amorosamente a ella. Ella le dijo, querido, no puedes ir. El perrito movió su cola y se volvió a pegar a ella. En ese momento, el autobús estaba llegando. La mujer dio un zapatazo contra el piso y gritó, ¡lárgate! El perro metió el rabo entre las piernas y se fue. Wigglesworth dice que sin pensarlo gritó fuertemente, de esa manera usted debe hacerlo con el diablo. Como un león rugiente. En 1942, mientras pastoreaba en el este de Texas,
tuve una prueba en mi cuerpo. No le dije esto a nadie más que al Señor. Oré y creí que Él me sanaría. Luego me paré en mi terreno. Durante la noche me despertaba con síntomas alarmantes en el corazón y me levantaba y oraba. Batallé con eso durante 6 semanas. Una noche tuve gran dificultad en lograr dormirme. Finalmente, después de orar, me dormí y tuve un sueño. Me complace que Dios solo me haya hablado 4 veces en mi vida a través de sueños, ya que un sueño como este no es una coincidencia. Vino del Señor. Cuando me desperté, supe inmediatamente su significado. Paréntesis. Si usted no sabe inmediatamente el significado de un sueño, olvídelo. En este sueño era como si otro ministro y yo sobre algún campo de desfiles o estadio. Habían tribunas a nuestro lado. Mientras caminábamos conversando, un hombre saltó y gritó: ¡Miren! Me volteé y vi 2 leones feroces rugientes. El hombre empezó a correr. Yo empecé a correr con él. Entonces me detuve y le dije que estábamos muy lejos de las tribunas como para poder llegar a un lugar seguro. Nunca íbamos a escapar de esos leones. Me paré en seco, me volteé y regresé para enfrentarme a los leones. Ellos vinieron hacia mí mostrando sus colmillos y rugiendo. Yo estaba temblando. Les dije: lo resisto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ustedes no pueden herirme. Me quedé parado allí. Ellos corrieron hacia mí como un par de gatitos oliendo mis tobillos y finalmente se pusieron a juguetear sin prestarme atención. Entonces me desperté. Supe exactamente lo que Dios me estaba diciendo. Recordé la escritura de 1 de Pedro 5. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Versos 8 y 9. La batalla física que estaba luchando fue ganada en ese momento. Los síntomas desaparecieron instantáneamente y yo estuve bien. Me paré en mi terreno, no me rendí y gané. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mucha gente lee este verso pensando que el Señor les está diciendo que sean fuertes en sí mismos. Pero la Escritura no dice ninguna palabra acerca de ser fuerte en sí mismo. Dice ser fuerte en el Señor. No sé si podré lograrlo, dice la gente. Ciertamente usted puede lograrlo. Ni siquiera piensa acerca de eso. Sea fuerte en el Señor, sea fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No su poder o fuerza. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás, el Dios de este mundo y cabeza de los principados, poderes y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Pero el poder que hay en usted es mayor que el poder que hay en el mundo, porque el poder que respalda nuestra autoridad es mayor que el que respalda a nuestros enemigos. Profecía. El Espíritu Santo dice: el poder en la tierra investido en el nombre de Jesucristo y obtenido por Él a través de su triunfo sobre el enemigo pertenece a la Iglesia. Por tanto, ejerza esa autoridad porque le pertenece a usted en la tierra y usted reinará en esta vida por Cristo Jesús. Capítulo 3. Sentado con Cristo. Mateo 28:18 es otro verso donde la palabra autoridad debería ser usada en lugar de potestad. En la versión Reina Valera dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Debería decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo ascendió, transfirió su autoridad a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y los creyentes formamos su cuerpo. La autoridad de Cristo debe ser perpetuada a través de su cuerpo que está en la tierra. Paréntesis. A través de Efesios y en las epístolas, Pablo usa el cuerpo humano como ilustración del cuerpo de Cristo. Cierro paréntesis. Cristo está sentado a la diestra del Padre, en lugar de autoridad, y nosotros estamos sentados con Él. Si usted sabe algo de historia, sabrá que estar sentado a la diestra del rey o del papa significa autoridad. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. No es algo que Dios hará en el futuro. Él ya lo hizo. La obra más grandiosa de Dios. Efesios 1, del 18 al 23. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Observe en especial el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dicho de otro modo, hubo tal sobreabundante despliegue de poder de Dios al resucitar a Jesús de los muertos que esta fue realmente la obra más grande registrada de Dios. La resurrección fue opuesta por Satanás y todas sus huestes. Sin embargo, sus fuerzas fueron confundidas y derrotadas por nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó, ascendió y ahora está a la diestra del Padre, muy por encima de ellos. ¿Recuerda el texto de Colosenses 2:15? Dice: y despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su muerte, sepultura y resurrección. Estos son los mismos poderes demoníacos con los que tenemos que tratar, pero gracias a Dios Jesús los venció. Otras traducciones dicen que Él los puso en nada o los paralizó. En tiempos remotos, los reyes victoriosos hacían un desfile con los prisioneros, exhibiéndolos públicamente. Jesús hizo eso con el diablo, exhibiéndolo en 3 mundos: el cielo, el infierno y la tierra. Después de vencerlo, Dios nos dio este relato en las Escrituras para que nosotros que estamos en este mundo sepamos qué sucedió. Dios quiere que sepamos lo que sucedió en la muerte, la sepultura, la resurrección y el tomar asiento de Jesucristo. Él quiere que sepamos que puso a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. La raíz de nuestra autoridad se encuentra en esta resurrección y exaltación de Cristo por parte de Dios. Observen el verso 18, que el Espíritu Santo a través de Pablo ora
para que los ojos del entendimiento de los efesios, o sea, sus espíritus, sean alumbrados. Él quería que todas las iglesias, todos los creyentes, sean iluminados. Sin embargo, la verdad de la autoridad del creyente es pasada por alto por muchos cristianos. En realidad, la mayoría de iglesias ni siquiera saben que el creyente tiene autoridad. Usted nunca entenderá la autoridad del creyente solo con su intelecto. Usted debe tener una revelación espiritual de ella. Debe creerla por fe. Efesios 2, del 1 al 7 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el primer verso leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, conforme a la operación del poder de su fuerza, cuando lo levantó de los muertos, y usted cuando estaba muerto. Como ve, el mismo verso de Efesios 1:20 que expresa el revivir de Jesús de los muertos, expresa el revivir de su gente en Efesios 2:1. En otras palabras, el acto de Dios de levantar a Cristo de los muertos también levantó a su cuerpo. En la mente de Dios, cuando Jesús fue resucitado de los muertos, nosotros también fuimos resucitados de los muertos. Más adelante leemos en el segundo capítulo: aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasaje habla acerca del otorgamiento de su autoridad. Observe que la cabeza, Cristo, y el cuerpo, la iglesia, fueron levantados juntos. Más aún, esta autoridad no fue solo conferida a la cabeza, sino también al cuerpo, porque la cabeza y el cuerpo son uno. Cuando usted piensa en una persona, piensa de su cabeza y su cuerpo como un todo. Hasta donde sé, las iglesias creen que hemos sido levantados juntamente con Cristo. ¿Por qué no creen que hemos sido sentados con Él? Si parte del verso es cierto, lo demás también lo es. Si alguna vez la iglesia obtiene la revelación de que somos el cuerpo de Cristo, seremos levantados y haremos las obras de Cristo. Hasta ahora lo hemos estado haciendo limitadamente. Cuando nos demos cuenta de que la autoridad que pertenece a Cristo también pertenece a los miembros individuales del cuerpo de Cristo y está a nuestra disposición, nuestras vidas serán revolucionadas. 1 Corintios 12, del 2 al 14 y el 27, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias a Dios, somos el cuerpo de Cristo. 2 Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? El creyente es llamado justicia y el incrédulo es llamado injusticia. El creyente es llamado luz y el incrédulo tinieblas. El creyente es llamado Cristo y el incrédulo Belial. Sentados con Cristo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Cristo. Somos Cristo. Estamos sentados a la diestra de su majestad en las alturas. Todas las cosas han sido puestas bajo nuestros pies. El problema es que hemos predicado una religión de la cruz y necesitamos predicar una religión del trono. Con esto quiero decir que la gente piensa que debe permanecer en la cruz. Algunos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo han vuelto a la cruz y se han quedado ahí desde entonces. Cantamos cerca de la cruz, cerca de la cruz. Sí, necesitamos ir a la cruz para la salvación, pero no necesitamos permanecer ahí. Vayamos a Pentecostés, a la ascensión y al trono. La cruz es un lugar de derrota, mientras que la resurrección es un lugar de triunfo. Cuando usted predica la cruz, usted está predicando muerte y deja a la gente muerta. Está bien que muramos, pero hemos sido resucitados. Posicionalmente estamos en este lugar, sentados en Cristo, en el lugar de autoridad de los lugares celestiales. Muchos creyentes no saben nada acerca de la autoridad del creyente. Realmente no creen que tengamos autoridad. Creen que con las justas son salvos y que deben pasar por la vida dominados por el diablo, viviendo en la calle, pasándola con las justas. ¿Magnifican más al diablo que a Dios? Debemos ser liberados de la atadura de la muerte y caminar en novedad de vida. No estamos en la cruz, morimos con Cristo, pero hemos sido resucitados juntamente con Él. Gloria a Dios, aprenda a tomar su lugar de autoridad. La diestra del trono de Dios es el centro de autoridad de todo el universo. El ejercer el poder del trono fue entregado al Señor resucitado. Sabemos que Cristo, con su cuerpo físico resucitado, está en plena posesión de sus derechos, esperando el tiempo en que sus enemigos serán puestos como estrado bajo sus pies. Hebreos 1:13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La elevación de la gente de Cristo con Él a los lugares celestiales indica claramente el hecho de que estamos sentados con Él, compartiendo no solo su trono, sino también su autoridad. Esa autoridad nos pertenece. No por gusto Pablo dijo, escribiendo a los romanos, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte espiritual, entre paréntesis, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Algunas traducciones, incluyendo la Biblia amplificada, dicen reinar en vida como reyes. ¿Solo vamos a reinar cuando estemos en el cielo? No.
Vamos a reinar en vida como reyes por Jesucristo. ¿No es eso autoridad? Cualquier cosa que el rey dijera era la ley. Él tenía la autoridad final. Somos participantes de la autoridad que el trono de Cristo representa. Algunos de nosotros hemos ejercido un poquito más de autoridad sobre los poderes del aire que otros porque tenemos un poco más de entendimiento espiritual, pero Dios quiere que todos nosotros tengamos entendimiento espiritual. Manteniendo el balance. El Espíritu Santo oró a través de Pablo para que todos podamos tener sabiduría, entendimiento y autoridad sobre los poderes demoníacos y los problemas que causan sobre las mentes de los hombres por su constante manipulación. Parece que permanecer balanceado es lo más difícil que hay en el mundo para la iglesia. Usted puede tomar cualquier tema, incluyendo la autoridad del creyente, llevarlo al extremo y se volverá dañino y dejará de ser una bendición. El Padre Divino fue una vez salvo y lleno del Espíritu Santo. Tenía lo verdadero. Luego empezó a estudiar estos mismos versículos que estamos estudiando. Él razonó: si somos Cristo, entonces yo soy Cristo. Cristo es Dios, así que yo soy Dios. Y él fundó una secta que fue muy popular y la gente lo adoraba. Es fácil echarse en una zanja en ambos lados del camino, entrando en el exceso, el fuego salvaje y el fanatismo. Vayamos en medio del camino y mantengamos el balance. John Alexander Dowie, quien escribió una revelación acerca de la sanidad divina a finales del siglo pasado en Australia, cruzó muchas veces el océano durante su vida. Enfrentó varias tormentas, pero cada vez que se levantaba una, hacía lo que Jesús hizo. Reprendía la tormenta y siempre cesaba. No debería sorprendernos esto, ya que Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Alguien preguntará: ¿qué son esas obras mayores? Bueno, primero hagamos las obras de Jesús y después pensemos en esas obras mayores. Jesús no dijo que solo unos cuantos harían esas obras, dijo que aquellos que creyesen en Él las harían. Al estudiar lo que la palabra de Dios enseña y educar nuestros espíritus con la autoridad del creyente, creo que seremos capaces de caminar más y más en esta gran verdad. Capítulo 4. Quebrando el poder del diablo. Hemos visto en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una nota al margen dice: espíritus malvados en los cielos. La palabra de Dios nos enseña que esos espíritus malignos son ángeles caídos que han sido destronados por el Señor Jesucristo. Nuestro contacto con esos demonios debería ser sabiendo que Cristo los venció, los despojó y los hizo nada. Colosenses 2:15. Y ya que Jesús los destronó, podemos reinar sobre ellos. La traición de Adán. Originalmente, Dios hizo el mundo y su plenitud, dándole dominio a Adán sobre toda la obra de sus manos. Dicho de otro modo, Adán era el Dios de este mundo. Adán cometió alta traición y se lo entregó todo a Satanás, y Satanás, a través de Adán, se volvió el Dios de este mundo. Adán no tenía derecho moral para cometer traición, pero tenía derecho legal de hacerlo. Ahora Satanás tiene derecho de estar aquí y ser el Dios de este mundo hasta que el arrendamiento de Adán culmine.
Satanás tiene derecho a gobernarnos hasta que nos volvemos nuevas criaturas y entramos al cuerpo de Cristo, como vemos en Colosenses 1, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la razón por la cual Satanás no tiene derecho a dominarnos, aunque el cristiano promedio tiene más fe en la autoridad y poder de Satanás que en el de Dios. La Biblia no solo habla del primer Adán, sino también del segundo Adán, Jesucristo, quien se hizo nuestro sustituto. En 1 Corintios 14:45 es llamado el postrer Adán, y en el versículo 47 es llamado el segundo hombre. Todo lo que Jesús hizo fue por nosotros. Nuestro problema es que hemos relegado todo al futuro. La mayoría de personas de la iglesia creen que ejercerán nuestra autoridad espiritual en algún momento del milenio. Si esto es cierto, ¿por qué dice la Biblia que Satanás estará atado durante el milenio? No habrá necesidad de ejercer autoridad espiritual entonces. ¿Por qué? Porque ahí no habrá nada que nos hiera o destruya. Autoridad ahora. Es ahora que hay algo que nos hiere y destruye, que tenemos autoridad. Pero muchas personas creen que ahora no podemos tener mucho de alguna cosa. Piensan que Satanás está controlando todo aquí. Debemos recordar, sin embargo, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Satanás controla un montón de cosas en esta tierra, pero no me controla a mí, no controla a la iglesia, no está dominándonos. Nosotros podemos dominarlo, tenemos autoridad sobre él. Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Lucas 10:19. La iglesia de este siglo tiene menos autoridad que la que tuvo justo después de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y sentada a la diestra del Padre de Jesús. Si es que hoy día tenemos menos autoridad, hubiera sido mejor para Jesús que no hubiera muerto. Pero no, bendito Dios, tenemos autoridad. Necesitamos edificar estas verdades en nuestra vida por meditar y alimentarnos con ellas hasta que se vuelvan parte de nuestra conciencia. Hablando naturalmente, diariamente comemos ciertas comidas porque los doctores nos dicen que necesitamos ciertas vitaminas, minerales, etc., para fortalecer nuestro cuerpo. Hay vitaminas y minerales espirituales, por así decirlo, que también necesitamos tomar diariamente para ser cristianos saludables. Jesús dijo en Mateo 28:18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad que puede ser ejercida sobre la tierra tiene que ser ejercida a través de la iglesia, porque Cristo no está aquí en persona. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, aunque hemos orado: Señor, haz esto y aquello, dejándole toda la responsabilidad a Él. Él ha conferido su autoridad en la tierra a su cuerpo, la iglesia. Así, muchos problemas existen porque los hemos permitido. No hacemos nada acerca de ellos. Somos quienes debemos hacer acerca de ellos, pero estamos tratando de que alguien más, incluyendo a Dios, haga algo al respecto. Hace años esto se hizo real en mí cuando estudiaba acerca de esto. No lo podía explicar con mi mente, pero lo sabía en mi espíritu. Empecé a entender esta autoridad que tenemos. Mientras oraba por la salvación de mi hermano mayor, escuché al Señor en mi espíritu retándome. Él dijo: Tú tienes que hacer algo acerca de esto. Había estado orando durante muchos años por la salvación de mi hermano. Él era lo que usted llamaría la oveja negra de la familia. A pesar de mis oraciones, parecía empeorar en vez de mejorar. Siempre había orado: sálvalo, Dios. Incluso había ayunado.
Estaba listo para volver a orar así, pero después de que el Señor me retó a hacer algo acerca de esto, dije, en el nombre de Jesús quiero el poder del diablo sobre la vida de mi hermano y reclamo su salvación. Perdón, corrijo. En el nombre de Jesús quiebro el poder del diablo sobre la vida de mi hermano y reclamo su salvación. Di la orden, no continúe diciéndolo u orando. Cuando un rey da una orden, sabe que va a llevarse a cabo. El diablo trató de decirme que mi hermano nunca sería salvo, pero corté mi mente y comencé a reírme. Le dije, ni siquiera pienso que será salvo. Lo sé. He tomado el nombre de Jesús y he quebrado tu poder sobre él y reclamado su liberación y salvación. Me fui por mi camino silbando. Después de 10 días, mi hermano había sido salvo. La palabra funciona. ¿Cómo tratar con el diablo? Mientras Satanás pueda mantenerlo en incredulidad o tenerlo en la arena de la razón, lo azotará en cada batalla. Pero si lo lleva a la arena de la fe y del espíritu, usted lo azotará siempre. Él no discutirá con usted acerca del nombre de Jesús. Le asusta ese nombre. He descubierto que la forma más efectiva de orar puede ser cuando usted demanda sus derechos. Esta es la forma que oro. Demando mis derechos. Pedro no oró por el hombre paralítico que estaba en la puerta de la hermosa. Él demandó que fuese sanado. Hechos 3:6. Usted no está demandando a Dios cuando demanda sus derechos. Le está demandando al diablo. Jesús hizo esta declaración en Juan 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No está hablando de la oración. Aquí la palabra griega es demandar, no pedir. Por otro lado, Juan 16, 23 y 24 está hablando acerca de la oración. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Padre es mencionado aquí en conexión con la oración, pero no se menciona en el original griego, en el pasaje de Juan 14. El griego realmente dice todo lo que demandes, como tus derechos y privilegios. Esto en Juan 14. Usted tiene que aprender cuáles son sus derechos. Hace muchos años, mientras pastoreaba una pequeña iglesia en Texas, una mujer trajo a su hermana, que estaba loca y era violenta, a la casa pastoral para recibir oración. Debido a que esta mujer había tratado de matarse a sí misma y a otros, ella había estado en una celda acolchada por 2 años. Sin embargo, su salud se había deteriorado y los doctores habían recomendado darla de licencia en casa porque ya no la consideraban peligrosa. Su hermana me presentó como un predicador. De la boca de esta mujer empezaron a salir versículos. Ella pensaba que había cometido el pecado imperdonable. El Señor me dijo que me pare enfrente de ella y diga: «Sal, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús». Lo hice, pero nada sucedió. Solo se sentó ahí mirando como estatua. Yo sabía que había hablado la palabra de fe. Usted no tiene que pasarse todo el día echando fuera demonios. Ellos se van el momento que se los dice, cuando conoce su autoridad. Tienen que irse tarde o temprano. 2 días después me dijeron que la mujer había tenido un ataque similar a los que había tenido la primera vez que se volvió loca. Estas noticias no me inquietaron. La Biblia dice que en ciertos casos en los que Jesús reprendió al diablo,
Las personas decaían y el demonio los sacudía. Sabía que el demonio solo estaba sacudiendo a esta mujer antes de dejarla para siempre. Sabía que ella no tendría más ataques y no los tuvo. Los doctores la declararon normal y la enviaron a casa para siempre. 20 años después, ella estaba feliz y saludable, enseñando en una clase de la escuela dominical y trabajando en un negocio. El rol de la fe en la autoridad. La fe está envuelta en el ejercer autoridad espiritual. Sí, hay veces cuando el espíritu maligno saldrá inmediatamente, pero si no lo hacen cuando usted habla la palabra de fe, no se inquiete. Yo baso mi fe en lo que la palabra dice. Sin embargo, la fe de algunas personas no está basada en la Biblia, sino en la manifestación. Ellos operan fuera de la fe en el mundo de los sentidos. Si tienen ciertas manifestaciones, piensan que el diablo se ha ido. Pero él no se va solo porque usted tiene una manifestación. Él todavía está ahí y usted necesita saber eso y ejercer su autoridad. Cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, algunos se desaniman y rápidamente regresan a lo natural. Empiezan a hablar incredulidad y se derrotan. Le dan dominio al diablo sobre ellos. Tal como Smith Wigglesworth decía a menudo, yo no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, me muevo solamente por lo que creo. Así que párese en su terreno. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, fui un pastor bautista joven. Eso fue durante la depresión y yo tenía una madre y un pequeño hermano que mantener. El pequeño salario de mi padre pagaba los servicios, impuestos y seguros. Mi salario compraba nuestra comida. Solo tenía una camisa y un par extra de pantalones. Durante aquellos días de la depresión había muchos robos y alguien me robó mis 2 pares de pantalones. Fueron robados el lunes y yo tenía que predicar el jueves. Así que el martes oré al salir del trabajo. Señor, todo lo que tengo es este par de pantalones viejos de trabajo. Le dije al Señor que para el jueves esperaba tener colgados mis pantalones en el lugar donde habían estado. Oré para que la persona que los había robado se sintiera tan miserable que los devolviera. Como sabe, es un espíritu de error el que hace que una persona robe. Yo traté con el espíritu, no con la persona, porque tenemos autoridad sobre los espíritus. Le mandé al espíritu que detenga su acción. Cuando regresé a casa el jueves por la tarde, sabía que mis pantalones estarían allí, y ahí estaban. Así que podemos y debemos levantarnos contra el diablo.